Hola, buenas noches, mi nombre es Cosby Zamarrón. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Fabián Daniel. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la Facultad de Derecho. Y en esta ocasión les vamos a hablar sobre el tema de dominio público, privado, originario y directo dentro de la materia de Derecho Administrativo 2. Comenzamos con el tema dominio público. El dominio público es una forma de propiedad especial privilegiada de los entes públicos afectada a la utilidad pública, a un servicio público o al interés nacional. De acuerdo a la ley, están sujetos al régimen de dominio público de la Federación los dispuestos en el artículo 6. Los bienes de uso común forman parte de los bienes del dominio público de la Federación. Se encuentran en el de uso común, que se pueden agrupar de la siguiente manera: dominio público o uso común aéreo, dominio público o uso común marítimo, dominio público o uso común terrestre y las zonas marítimas terrestres y terrenos ganados al mar. Estos bienes se describen en la Ley General de Bienes Nacionales, que señala el artículo número 7. La jurisdicción sobre los bienes de dominio público de la Federación, en el término de los artículos 9 y 10 de la Ley General de Bienes Nacionales, dice que los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, excepto aquellos inmuebles que la Federación haya adquirido con posterioridad al 10 de mayo de 1917. Régimen de los bienes de dominio público. Los bienes de dominio público están sujetos al régimen de derecho, que los caracteriza por ser inalienables, inembargables e imprescriptibles. Son inalienables porque no pueden válidamente enajenarse en beneficio a nombre de los administrados mientras no exista un acto de desafectación o descripción del dominio público. Son embargables porque no pueden ser objeto de gravamen alguno, no se pueden seguir ningún procedimiento de embargo sobre los mismos. Asimismo, son imprescriptibles en cuanto que el Estado jamás perderá su potestad sobre esta clase de bienes a favor de los particulares por el transcurso del tiempo. De los actos de administración y disposición de los inmuebles federales, diremos que los muebles federales que no sean útiles para destinarlos al servicio público o que no sean de uso común podrán ser objeto de los siguientes actos administrativos y disposiciones, tales como la enajenación a título oneroso, permuta con las entidades, los gobiernos de los estados, del DF y de los municipios, o con sus respectivas entidades paraestatales, o con los particulares respecto de inmuebles que por su ubicación, características y aptitudes satisfagan necesidades de las partes. La enajenación a título oneroso o gratuito, de conformidad con los criterios que determina la Secretaría, atendiendo la opinión de la Secretaría de Desarrollo Social a favor de instituciones públicas que tengan a su cargo resolver problemas de habitación popular para atender necesidades colectivas. La venta de los propietarios de los predios colindantes, de los terrenos que, habiendo transcurrido vías públicas, hubiesen sido retirados de dicho servicio, o los bordos, zanjas, setos, vallas u otros elementos diversos que les hayan servido de límite. Donación a favor de organismos descentralizados de carácter federal, cuyo objeto sea educativo o de salud, enajenación onerosa o aportación al patrimonio de entidades. La afectación a fondo de fideicomisos públicos en los que el gobierno federal sea fideicomitente o fideicomisario. Indemnización como pago en especie de las expropiaciones y afectaciones previstas en el artículo 90 de esta ley. La enajenación al último propietario del inmueble que se hubiese adquirido por vías de derecho público cuando vayan a ser vendidas. Donación a favor de los gobiernos de los estados, del DF y de los municipios o de sus respectivas entidades paraestatales a fin de que estos se utilicen como inmuebles al servicio local, fines educativos o de asistencia social. Para obtener fondos a efecto de aplicaciones en el financiamiento, amortización o construcción de obras públicas o para promover acciones de interés general o de beneficio colectivo. En cuanto a la enajenación a título oneroso a favor de personas de derecho privado,
que requieran disponer de dichos inmuebles para la creación, fomento o conservación de una empresa que beneficie a la colectividad o para la realización de programas de vivienda y desarrollo urbano. Arrendamiento, comodato o usufructo a favor de instituciones que realicen actividades de asistencia social o labores de investigación científica, siempre que no se persigan con fines de lucro. Enajenación a título oneroso o gratuito, el cual es el arrendamiento de forma total o parcial, y los demás actos de carácter oneroso que se justifiquen en términos de esta ley o de las leyes aplicables. Los bienes de dominio privado son aquellos en los que el legislador ha estimado innecesarios otorgarles protección a través de las reglas exorbitantes al derecho privado. Se considera como de dominio privado los siguientes: las tierras y aguas que no sean de uso común, enajenables a particulares, los organismos federales paraestatales que se exijan, los adquiridos en el extranjero, los muebles sustituibles puestos al servicio de los poderes federales, los bienes nacionales o asociaciones religiosas y no destinados al culto público, cualquier otro bien que adquiera la federación no incluido en la relación anterior, como tampoco en la relativo a los demás dominios públicos. Los bienes de dominio privado son inembargables, pueden ser objeto de todo tipo de contrato que regula el derecho común, excepto los de donación y comodato no autorizados por la ley. Se dice que son imprescriptibles tratándose de inmuebles, no así de muebles, que pueden prescribir a favor del particular. Los bienes muebles de la Administración Pública Federal son los bienes muebles que se pueden enajenar previo acuerdo administrativo de desincorporación del régimen de dominio público. Los bienes muebles de la Federación al servicio de las dependencias, como la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República, pueden ser objeto de actos de enajenación, de permuta, dación en pago, transferencia a otras dependencias, comodato o destrucción. Se podrá otorgar bienes de comodato a las entidades, a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, así como a las instituciones de educación superior y asociaciones que no persigan fines de lucro. Corresponde a la Secretaría de la Función Pública emitir normas generales a que se sujetarán el registro, afectación, disposición final de los bienes muebles al servicio de las dependencias, Procuraduría General de la República y las unidades de la Presidencia de la República. En el registro público de la propiedad federal, la Ley General de Bienes Nacionales dispone que la Secretaría de Función Pública tendrá a su cargo el registro público de la propiedad federal. Este está conformado por un conjunto de políticas, criterios y de mecanismos de coordinación de acción orientadas a lograr la administración eficaz y el oportuno aprovechamiento del patrimonio. Dominio originario. Esos bienes se encuentran comprendidos en el párrafo primero del artículo 27 constitucional, el cual nos dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, así para constituyendo la propiedad privada. La propiedad originaria, como lo entiende el constituyente, se limita a que el Estado es jurídicamente soberano para establecer modalidades a la propiedad privada y regular el patrimonio público, es decir, el llamado dominio eminente sobre el territorio. Al respecto, Fraga nos señala que las características de la propiedad originaria de la dación que consagra el primer párrafo del artículo 27 de la Constitución no pueden ser debidamente comprendidas y apreciadas sin conocer los precedentes singulares de la propiedad territorial en México. La primera legislación que contempla en materia de terrenos baldíos se expidió en el año de 1863. Otro de los elementos de patrimonio del Estado es el llamado dominio directo, que el artículo 27 constitucional establece a favor de la nación respecto de ciertos recursos como los hidrocarburos, energía eléctrica, energía nuclear, aguas y minerales. Los bienes
que forman parte del dominio directo de la nación se encuentran en el artículo 27, párrafo cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional. El dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos de que se trate por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido y gaseoso, o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos. A diferencia del dominio originario o de dominio eminente, que no es una forma especial de propiedad, sino un atributo de la soberanía, es decir, ejercer jurisdicción sobre todos los bienes situados en el territorio en el que se ejecuta el dominio directo. El dominio directo se puede conceptualizar como un sector de recursos naturales sobre los cuales el Estado se reserva su explotación exclusiva en cuanto a hidrocarburos, electricidad y energía nuclear. El dominio directo de la nación es inalienable e imprescriptible, lo que permite a la nación conservarlo para responder a los fines de interés colectivo a los cuales se encuentran sujetos. Bueno, creo que por nuestra parte es todo. Espero que les haya gustado el video y pasen muy bonita noche. Gracias.